La idea es contarles un curso que diseñamos con Martín Pérez en el contexto de NanoAndes y Nanomer, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Pensando un poco en que los estudiantes, ya que nosotros íbamos a organizar el NanoAndes el año pasado, que los estudiantes de pregrado acá tuvieran alguna forma, además de asistir a las clases, ya que no podían ir a los prácticos, porque son acotados, por supuesto, a los estudiantes de la escuela, que tuvieran una forma de participar también mucho más en NanoAndes, y además involucrar a los estudiantes y que conocieran más de la nanotecnología. Aprovechar esto de que íbamos a hacer la escuela para que los estudiantes pudieran aprender de nanotecnología, ya que al menos en nuestra facultad, en la Universidad de Chile, no hay cursos para todas las carreras de nanotecnología en pregrado. Entonces, diseñamos un curso pensando en eso, el cual lo titulamos Nanotecnología Experimental, y las bases de ese curso fueron, por un lado, que los estudiantes conocieran los principios de la físico-química de la nanotecnología, la síntesis de los nanomateriales y también las distintas aplicaciones, pensando también en sus carreras. En esta facultad hay 4 carreras, todas tienen una base de química. Entonces está la carrera de química, la carrera de bioquímica, de química y farmacia y de ingeniería en alimentos. Entonces este electivo que diseñamos estaba abierto a las 4 carreras. Entonces, por un lado tenían las clases teóricas y por otro lado tenían las clases prácticas. Aquí, a ver, sí puedo compartir. Les voy a compartir algo puntual, que es, bueno, aquí diseñamos todo el programa, pero les quiero compartir puntualmente los resultados que esperábamos de aprendizaje de los estudiantes que estuvieran participando en este curso. Y quería explicar los principios básicos de la nanociencia y la nanotecnología, como les conté, viendo sus propiedades físico-químicas en la escala nanométrica, diseñar y ejecutar experimentos básicos de síntesis y caracterización de nanomateriales. Iba a ser su primera aproximación a síntesis de nanomateriales. Luego, analizar y evaluar datos experimentales provenientes de técnicas de caracterización que pudieran interpretar los resultados y las caracterizaciones, y luego comunicar de forma efectiva los resultados y conclusiones que obtuvieron. Y estos resultados, nuestra idea era, tuvieron algunos seminarios al respecto, que pudieran también comunicarlo, que pudiera ser también a todo público, entendiendo bien los conceptos que se entregaban. Entonces, finalmente ellos entregaron un trabajo en el cual podían elegir la forma de presentarlo, podía ser un video, podía ser póster, presentación más formal con PowerPoint, en la cual comunicaran lo que ellos hicieron. Lo otro, además, que fue bien interesante es que ellos participaron de forma voluntaria en la escuela Nano Andes como ayudantes de los prácticos. Entonces, todos los que estuvieron en el Nano Andes, 1 o 2 de los estudiantes de este curso participaron como ayudantes del curso, lo cual tenía varios desafíos para ellos, porque era conocer a profesores de nanotecnología, de todo lo que ellos habían aprendido, em, de distintos países. Algunos hablaban inglés solamente, entonces tuvieron que comunicarse con ellos y poder apoyar dentro de lo que ellos habían aprendido y lo que necesitaba cada profesor, que fue una experiencia muy enriquecedora. Esto fue voluntario porque esto era en la semana de receso. Entonces, no todos los estudiantes, algunos tienen que viajar fuera de Santiago a ver a su familia, pero la idea era que pudieran aprovechar esta oportunidad y aprender más y compartir, aprender cómo era una escuela en la cual pudieran interactuar. Así que creo que fue una experiencia muy enriquecedora, y ahora nuestra idea es mostrarle algunos de los trabajos que los estudiantes presentaron al final del curso, y lo presentaron en diciembre. Entonces ahí le paso, no sé si hay alguna pregunta, si no, le paso la palabra a Bastián para que vaya presentando los trabajos de los estudiantes. Cada estudiante va a presentar su trabajo. Que hicimos yo, Santiago, con Bastián. Eh,
Trata sobre la clase en que hicimos un ensayo para ver la toxicidad de nanopartículas en artemias salinas, como se verá en el video. Santiago, un momento que no se escucha. Ah, no se escucha. A ver, ¿cómo era? Cuando comparte, parece que tiene que apretar compartir el sonido también. Ah, sí, estoy revisando. Share settings. Avanzado. ¿Que no me aparece la opción? Disculpen la dificultad. Ah, ya, aquí está. Cuando uno empieza. Ahora sí. Esperen. ¿Se escucha ahora? Sí, Sí, se perfecto, se escucha. escucha, ahora sí. Espérate. ¿Sabes qué hay ahí? Las nanos que hicimos el otro día, po. Ya, y si sabes eso, entonces, ¿por qué te las tomas? Ah, ¿no puedo? No, podría ser tóxica. Hay que probar, po. Espérate, vamos a probarla. Vamos a hacer un ensayo de toxicidad. ¿Te parece? Ya. Ya. Primero voy a necesitar este vial de por aquí. Ya. Y ahora falta un modelo. Vamos a buscar los ratones del ático. Mira, es buen modelo. Pero tiene unos inconvenientes. Primero, desconocemos la edad de los ratones. Segundo, no sabemos si portan enfermedades. Tercero, no nos conocen, así que nos pueden morder y además pueden tener desórdenes hormonales. Y por último, pasan por comité de ética. Y no sé tú, pero yo no quiero que me funen. ¿Y qué usamos entonces? ¿Usemos Artemia? ¿Artemia? Artemia salina. ¿Artemia salina? ¿Como el guatón Antes de hablar sobre la artemia y los resultados del ensayo realizado, retrocedamos un poco en el tiempo. Vamos al siglo IV antes de Cristo, porque los estudios en animales son una práctica antigua. Por ejemplo, en esa época, sabemos que Aristóteles ya realizaba estudios de anatomía comparativa de animales, y en una época más cercana, el siglo XIX, vemos que gracias al uso de animales en investigación nace la fisiología moderna. Hoy en día, esta práctica todavía existe en medicina, siendo ratas y ratones los modelos animales más populares. Pero ahora, una pregunta para la audiencia. ¿Serían capaces de matar a este pequeño para diseccionarlo? ¿O qué me dicen de este? ¿Podrían administrarle una sustancia cuyos efectos desconocen y no tener ningún remordimiento? Bueno, independientemente cuál haya sido su respuesta,
He de decir que es este precisamente el tipo de escenario que ha causado incomodidad y aversión de parte de la población mundial en al menos los últimos 150 años. Y es por esta misma razón que desde 1876 distintas naciones del mundo hasta la actualidad todavía continúan promulgando y revisando leyes asociadas al bienestar y protección animal. Y en relación a esto último, me gustaría mencionar el principio de las tres R's en investigación animal. Tenemos la primera R de reemplazo, que se refiere a reemplazar el uso de animales en investigación por otras alternativas o animales menos sintientes, siempre que sea posible. La segunda R de reducir se refiere a que usemos el mínimo número de animales que, basados en estadística y diseño experimental, nos permitan obtener resultados válidos. Y finalmente la tercera R, refinamiento, nos habla de optimizar el protocolo experimental, con el objetivo de minimizar el dolor, el sufrimiento, estrés y los daños en el animal. Entonces, en este contexto, ahora sí podemos hablar de artemias. ¿Y por qué nos interesan como modelo de investigación? Son animales marinos, invertebrados y muy pequeños, usualmente midiendo entre 0,4 a 0,6 milímetros tras eclosionar. Y cuando alcanzan la maduración, llegan hasta más o menos 1 centímetro de largo. Son empleadas comúnmente como alimento vivo para peces, pero también, y como en este caso, son utilizadas como modelo para ensayos de toxicidad. Y es que nos ofrecen una serie de ventajas a tener en consideración, como por ejemplo el bajo coste de adquisición. Hay disponibilidad todo el año. Se reproducen y crecen rápidamente, requieren pocos cuidados y además no se necesita la aprobación del comité de ética para trabajar con ellas. Bien, ahora con respecto al ensayo realizado. Se midió el porcentaje de mortalidad de artemias a 48 horas aproximadamente desde su eclosión al ser expuestas a distintas concentraciones de nanoestrellas de oro durante 1 hora y 15 minutos. Para ello, depositamos en cada pocillo muestras que contenían alrededor de 10 a 20 artemias, y esto en 4 pocillos. En uno de ellos era el grupo control y por lo tanto no se le agregó nada adicional durante el ensayo. A los otros 3, sin embargo, se les agregó por separado nanoestrellas a la concentración original, a un 10% y a un 1% de la concentración original. Los resultados obtenidos fueron que tras 1 hora y 15 minutos, la duración del ensayo, la tasa de mortalidad fue de un 0% a todas las concentraciones. Excepto, y hay que mencionar, que en el grupo control se reportan 2 muertes, que por supuesto no podemos atribuirlas a las nanoestrellas porque no estaban presentes. Entonces las nanopartículas de oro no matan la artemia. Mejor dicho, a la concentración a la que probamos estas nanopartículas y el tiempo al que expusimos las artemias, en esas condiciones no vimos actividad tóxica. Entonces me puedo tomar las nanos. Esto no quiere decir que no sean tóxicas para el humano. Después de todo, lo estamos probando en un modelo que es distinto al ser humano. Necesitaríamos hacer pruebas en otros modelos y entonces eventualmente quizás podríamos hacer la determinación en un humano. Entonces hay que matar ratones. No nos apresuremos a matar animales. Mira, eventualmente se podría llegar a hacer investigación sobre ratones, sin embargo tendría que haber una buena justificación y también tendría que ser aprobado por el comité de ética. Ya, yo me voy yendo, estoy en la hora, tengo un compromiso. Por favor, no te tomes el vial. Y no está la comida. Ay, así no, me voy a tomar el vial ya. Chao. Chao. Más te vale. Cuídate, que te vaya bien. Bien. Ese fue el video que presentamos con Santiago al final del curso de nanotecnología.
Les voy a comentar un poco el objetivo que teníamos al realizar este video, ya que claramente no es un video destinado a ser muy informativo, que digamos, más que nada, o sí, pero el público al que apuntábamos era básicamente a todo público. Intentamos hacer un video que pudiera transmitir información a la vez que fuera divertido, que no aburriera. Por asistir al webinar organizado por Martián con la ayuda de la profe, la doctora Ana Rivas. Para presentarme, mi nombre es Nicolás Cáceres y hoy, como dice en el título de la presentación, voy a presentarles una breve introducción a lo que son las nanopartículas de albúmina, abordando qué son, cómo se sintetizan, cómo se caracterizan y por qué representan una plataforma con gran potencial en las aplicaciones biomédicas y farmacológicas. Bueno, y de por sí la idea principal de esto es mostrar cómo una técnica que se llevó a cabo chicos, del curso de nanotecnología experimental se podrían extrapolar, que en realidad lo que se hace es una aplicación más clínica y terapias reales con el uso de las nanopartículas. Y principalmente, ¿qué son y por qué importan las nanopartículas de albúmina? Bueno, primero, son un sistema de nanoestructura a partir formado de la proteína albúmina sérica, que actúan como vehículos de transporte de fármacos. Em, si bien la albúmina es una de las proteínas más abundantes dentro del compartimento central, que es la sangre, y de por sí ya en el mundo de la farmacología se utiliza bastante para el medio de transporte de fármacos. Y son bien interesantes estas nanopartículas, pero principalmente porque presentan una alta biocompatibilidad y una biodegradación. Bueno, esto ya que es naturalmente endógena del organismo y así se reduce la toxicidad comparado con otras estructuras de nanopartículas sintéticas. Otra, porque es interesante también la nanopartícula albúmina porque presentan una unión de fármacos, tanto hidrofílicos como hidrofóbicos, lo que amplía enormemente su uso farmacológico. Acá en la presentación les tengo la estructura de lo que es la albúmina. Se pueden ver que tiene distintos dominios y tiene distintos bolsillos, CETO1 y CETO2. En este pueden encajar e interactuar distintos fármacos de distintos tamaños y distintas propiedades. De tercero, también aprovechar que las nanopartículas de albúmina aprovechan el efecto de PR, o llamado el efecto de permeabilidad y retención, que permite que las nanopartículas se acumulen preferentemente en tejido tumoral debido a la vasculatura alterada que tiene el cáncer. Ya un poco para entrar un poquito más en esto, como para explicar un poco este concepto, que en el tejido tumoral, cuando va creciendo de forma burda, no crece de forma inteligente, entonces el suministro de oxígeno que presenta dentro de la vasculatura no es el mismo en todo el tejido tumoral. Entonces, en, en los tejidos que están más como recónditos y escondidos, el suministro de oxígeno es menor, lo que provoca una baja de pH, a lo que es interesante a nosotros para destinar, direccionar el transporte del fármaco, más que nada la liberación de este con la cúpula. Y de hecho, acá les tengo, como ya tiene una aplicación clínica, por ejemplo, el Abraxane, que es una formulación de plaquitaxel, basada en albúmina utilizada para la quimioterapia. Siguiente. Síntesis. ¿Qué es lo que nosotros llevamos a cabo dentro de los trabajos prácticos en el curso de nanotecnología experimental? Fue la síntesis a partir de solvatación más grafeno. Si bien existen distintos tipos de síntesis de la nanopartícula de albúmina, en el curso nosotros utilizamos esta. ¿Qué se utilizó primero? Se agrega, primero se solubiliza la albúmina en agua milicú a un pH 10 y se lleva a cabo una agitación en un día. Lo que hace esto, lo, perdón, lo ponemos en agitación y luego lo ponemos en un agoteo epigalocatequina con etanol frío. Primero se agrega un agente desolvatante de esta proteína que provoca su agregación controlada y luego ahí se va formando de a poco una estructura nanométrica. Y luego se agrega un agente entrecruzante, el cross-linking que se lleva a cabo, que llega a ser el glutaraaldehído, que logra estabilizar para la estructura para evitar que las partículas se disuelvan nuevamente y pierdan la estructura que nosotros estamos buscando. De esta forma se logra controlar aspectos claves como el tamaño, la estabilidad,
la capacidad de encapsulación del fármaco en... Una vez hecha la síntesis de la nanopartícula de albúmina, ¿qué es lo que se hace? Lo que se debe hacer realmente, porque si no nos quedamos con la síntesis en el vial y no caracterizamos nada, es una caracterización físico-química, principalmente. ¿Qué es lo que se hace? Primero se mide como el tamaño de la partícula y la distribución, que se puede utilizar el DLS o dispersión dinámica de la luz, que permite medir el diámetro hidrodinámico y índice de polidispersidad, indicando qué tan homogénea nos salió la síntesis respecto a los tamaños que tienen las nanopartículas. Se utiliza también el potencial Z, que evalúa la carga superficial, que está directamente relacionada con la estabilidad coloidal del sistema, para evaluar que no se nos agregue dentro de la solución y que quede suspendida. También se puede utilizar una técnica de microscopía electrónica, en este caso ya que estamos evaluando partículas de la escala nanométrica. Entonces, se lleva a cabo una medición de observación de la morfología real con la microscopía electrónica. Así se conforma la forma que tiene, firma la forma que tiene la nanopartícula y el tamaño nanométrico. Y finalmente, una caracterización que se lleva a cabo también con las nanopartículas de albúmina es el análisis de FTIR, que permite ver las interacciones químicas y verificar si la estructura de la proteína de la albúmina se mantiene intacta tras la síntesis. Con esta técnica se analizan distintos tipos de enlaces, nitrógeno-carbono, el enlace carbono-oxígeno, y así demás es uno eh, ve si, si sigue o no la estructura del albúmina. Bueno, también otros sistemas de caracterización son los sistemas de liberación de fármacos, que es el principal más que nada y el cual le da la aplicación un poquito clínica a lo que uno busca. Eh, se llevan a cabo estudios de liberación en los que actualmente se llevan a cabo estudios como de diálisis. Se mete una solución con la nanopartícula y en un compartimento y luego se evalúa en otro compartimento que tanto del fármaco se desplazó a este. También se lleva a cabo una caracterización biológica más que nada funcional, que va más allá de la estructura física de lo que es la nanopartícula albúmina y se evalúa la funcionalidad biológica. Que acá se pueden analizar perfiles, como les mencionaba, de liberación de fármacos, la actividad antioxidante, antimicrobiana, la biocompatibilidad que presenta con la célula y eventualmente efectos en vivo, que es ya como extrapolar a lo que es la terapia de por sí. Estos estudios que se llevan a cabo determinan si el sistema realmente funciona como plataforma terapéutica y no solo como una estructura que nosotros creamos en el. Algo que me gustaría mencionar, que en realidad encuentro que es fantástico, es un paper actual de aplicación de la nanopartícula albúmina, que, bueno, titulado acá el Dual Functional Nanosize Albumin Facilitates CRISPR-Cas9 Part 2 to Mitigate Cytokine Storm via acá me estoy poniendo la cámara, TL4 and pyrotoxis signaling. Sé que suena un poco complejo eh, pero ¿qué es lo que de por sí nos dice esto? Que el problema actual del sistema de CRISPR-Cas9, que es un sistema de edición genética, es que es grande, es inestable, es susceptible a la degradación, por lo que necesita un gran vehículo que logre entregar este sistema sin que se degrade y con una buena eficacia. Que este es el principal problema que se tiene usualmente, se utilizan vectores virales para la entrega de este sistema. Em, entonces, ¿qué es lo que hacen con la nanopartícula de albúmina? Em, Logran proteger el sistema, el complejo de CRISPR-Cas9 durante el transporte, mejoran la internalización celular y reducen la toxicidad comparado con algunos virales que se utilizan usualmente. En el estudio acá utilizan la nanopartícula que encapsulan dentro del sistema, con el sistema Cas9, junto con su guía de ARN, para que se dirija en la hebra de ADN, permitiendo así la edición genética de ellos. Utilizan solamente el modo de transporte del sistema CRISPR-Cas para mitigar lo que se llama acá la tormenta de citoquinas provocada. eh, Bueno, a diferencia como lo que nosotros hicimos en el laboratorio, que hicimos una síntesis, una caracterización físico-química de lo que es la nanoalbúmina, acá ya ponen en práctica una aplicación clínica. Eh, bueno, y ya como nada más, porque son solo 10 minutos, si no estaríamos hablando. Las nanopartículas de albúmina, como conclusión, constituyen una plataforma con una traducción ya clínica.
ya comprobadas, como les había mencionado, generando así una seguridad biológica con una versatilidad farmacológica. Y además las técnicas que nosotros utilizamos en el laboratorio reflejan principios empleados en terapias actuales, así, mostrando el puente entre lo que nosotros, lo que se trató, se enseñó, que nada, en el curso de nanotecnología experimental y ya se relaciona con una medicina ya aplicada, lo que deja igual un amplio espacio para innovación en líneas futuras de investigación con respecto a lo que es la dirección de fármacos. Y eso concluye mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Buenos días a todos, buenos días, profesora. El día de hoy les vamos a mostrar el paper que hicimos como resultado del cierre del curso de nanotecnología experimental, el cual está basado en el taller 16 que se realizó en la Escuela de Nanoandes del año pasado y tiene por título Síntesis de nanopartículas de plata usando extracto de cáscaras de frutos cítricos y caracterización por varios métodos. Este taller está propuesto por el profesor Walter Torres de la Universidad del Valle de Colombia. A modo de introducción, perdón que estoy un poquito enferma. A modo de introducción, las nanopartículas de plata van a presentar importantes aplicaciones en áreas ya sea biomédicas, ambientales y tecnológicas debido a sus propiedades ópticas y antimicrobianas. La síntesis de las nanopartículas va a consistir en la reducción de iones plata provenientes del nitrato de plata hacia la plata metálica, mediante la acción de un agente reductor que va a donar electrones. Como resultado de esta reducción se van a generar átomos de plata metálica que son altamente inestables, por lo que van a tender a agregarse rápidamente, en donde se da origen a un proceso de nucleación seguido de crecimiento que va a conducir a la formación de nanopartículas con tamaños y distintas morfologías. Los métodos tradicionales de la síntesis van a utilizar agentes químicos que van a poder generar impactos ambientales. Es por esto que surge la necesidad de una síntesis verde como una alternativa más sustentable, en la cual, en este caso, se van a emplear extractos naturales ricos en compuestos antioxidantes como flavonoides, polifenoles y ácido ascórbico, capaces de reducir estos iones metálicos y en algunos casos estabilizar las nanopartículas formadas. En este caso, en este taller se trabajaron con cáscaras de limón, mandarina y naranja. Los objetivos de este trabajo es sintetizar nanopartículas de plata mediante un método verde, utilizando extractos de cáscaras de frutos cítricos y comparar sus características con nanopartículas obtenidas por un método químico convencional. Para esto se trabajó con la siguiente metodología. Se tomaron los frutos cítricos, limón, naranja y mandarina, se lavaron y obviamente se secaron y se cortaron sus cáscaras. Se utilizaron 30 gramos de cáscara por fruto y estas se llevaron a ebullición con agua desionizada. Y luego se filtra este extracto y se reserva. Ahora, para la preparación para la preparación de la solución de nitrato de plata, se utilizaron 8 miligramos de nitrato de plata, el cual estaba cubierto de la luz ya que es un compuesto fotosensible. Se llevó un matraz en donde estaba con agitación y calentamiento por 15 minutos. A este matraz se agregan 5 ml del extracto que hicimos anteriormente y se mantienen las mismas condiciones de agitación y de calentamiento por 15 minutos. Transcurridos estos 15 minutos podemos ver un cambio de color en la solución que nos va a indicar ya la formación de las nanopartículas de plata. Posteriormente se purificaron, pero en el caso del taller que se realizó en el Nanomer, este paso no se llevó a cabo, pero sí se indica en el protocolo. Ahora mi compañera les va a comentar un poquito de los resultados que se obtuvieron. Muchas gracias, Maca. Bueno, ya en relación a los resultados, en primer lugar, la formación de nanopartículas de plata se confirma mediante la observación de un cambio de color de la solución a marrón. Este resultado preliminar nos permite un seguimiento cualitativo de la cinética de la reacción para los distintos extractos cítricos empleados.
En relación al análisis espectrofotométrico UV visible, se evidencia una banda característica de resonancia plasmónica localizada en 350 y 550 nanómetros. Este es un intervalo típico reportado para nanopartículas de plata de tamaño nanométrico. La presencia y la forma de esta banda nos confirma la reducción de iones plata a plata metálica, validando la efectividad de los extractos vegetales como agentes reductores. Desde el punto de vista cinético, se observan diferencias claras entre los extractos utilizados. El extracto de limón presentó el cambio de color más rápido, seguido por naranja y finalmente la mandarina, estableciendo el orden de capacidad reductora, como dice aquí, limón, mandarina, limón, naranja y finalmente la mandarina. Este comportamiento se asocia a variaciones en la composición química de los extractos, particularmente la concentración de ácidos orgánicos, polifenoles y flavonoides, compuestos que son conocidos por su capacidad reductora y también estabilizante. En relación a la microscopía electrónica de barrido, esta nos permitió observar una distribución relativamente homogénea de las nanopartículas y corroborar su morfología superficial. Complementariamente, se sugiere la microscopía electrónica de transmisión, la cual nos permitiría confirmar la morfología esférica de las nanopartículas de plata con tamaños aproximados entre 50 y 60 nanómetros. Estas son imágenes que nos trajo el profesor Walter Torres sobre los resultados que él obtuvo mediante la microscopía electrónica de transmisión. Ya en el caso del método convencional basado en citrato de sodio, que también lo evidenciamos en nuestro trabajo práctico, la síntesis también se evidenció por el cambio característico y también la presencia de la banda plasmónica en el espectro UV visible, indicando la formación exitosa de las nanopartículas de plata. Comparativamente, las nanopartículas obtenidas por el método convencional presentaron características ópticas y morfológicas similares a las obtenidas por la síntesis verde. Ya esto nos refuerza que los extractos cítricos nos permitieron alcanzar resultados equivalentes desde el punto de vista estructural, pero con una ventaja ambiental significativa. Ya en conclusión, la síntesis verde de nanopartículas de plata mediante extractos de cáscara de frutos cítricos nos demostró ser un método simple, eficiente y sustentable. Las nanopartículas de plata que obtuvimos presentaron tamaños nanométricos y una morfología definida. Además, se confirmó que el potencial de los extractos vegetales como agentes reductores de la síntesis de nanomateriales. Ya en relación a lo que pudimos obtener del curso, vemos que el curso nos permitió comprender de manera aplicada conceptos generales del área de la nanotecnología, nos integró aspectos de la síntesis y también de la caracterización de nanomateriales. Además, nos permitió fortalecer habilidades de comunicación científica a través de la elaboración de este póster y de nuestra presentación. Y por otra parte, fue muy enriquecedor, como nos comentaba la profesora, nuestra participación en el Congreso. Esto nos permitió comprender la relevancia de enfoques sustentables, como es el trabajo de Walter Torres, en la obtención de nanomateriales, evidenciando que matrices naturales pueden actuar eficazmente como agentes reductores. Asimismo, también fue muy grato el intercambio con estudiantes y profesores de distintos países, lo que nos amplió, nos amplió nuestra perspectiva académica y también nos permitió generar vínculos científicos. Eso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A continuación vamos a adentrarnos en una de las áreas más dinámicas de la química de materiales, la síntesis de nanomorfos. Y no solo hablaremos de ella, sino que vamos a revisar paso a paso cómo replicar el taller desarrollado en la Escuela Nano Andes, enfocado en un material muy especial, el UIO 66 amino. ¿Pero qué es exactamente este material? Para imaginarlo, pensemos en un edificio a escala molecular.
Las vigas serían los ligandos orgánicos, una especie de barras químicas que sostienen la estructura, y los nodos serían clústeres metálicos basados en circonio. Esta combinación formará un armazón cristalino lleno de cavidades internas, que son extremadamente porosas, como si cada ladrillo del edificio tuviera huecos en su interior. En nuestro caso, trabajamos con una versión que incluye un grupo amino, lo que le da la capacidad de interactuar químicamente con moléculas como fármacos o colorantes y absorbe la luz visible. Esto lo convierte en un candidato atractivo para aplicaciones en nanomedicina y fotoquímica. El desafío es por qué utilizar microemulsiones. En condiciones tradicionales, sintetizar MOF como este implica temperaturas elevadas, solventes poco amigables y produce cristales relativamente grandes. Estos además son de tamaño micrométrico, y aunque eso puede ser útil en otras áreas, para aplicaciones biomédicas necesitamos ir mucho más abajo. Aquí es donde entra nuestra estrategia, una microemulsión directa aceite en agua. Este método es especialmente interesante porque utiliza nanogotas de aceite suspendidas en agua. Estas gotas están estabilizadas por un tensoactivo que evita que se unan y colapsen. Cada gotita funciona como un nanoreactor confinado. El precursor de circonio se coloca dentro de la fase oleosa, mientras que el ligando permanece en la fase acuosa. Cuando ambos sistemas se mezclan, la reacción solo puede ocurrir en la interfaz o dentro de estas pequeñas gotas. Y como el espacio es limitado, el cristal no puede crecer libremente. Se ve obligado a formarse dentro de un molde nanoscópico. Es como si intentáramos construir un barco dentro de una botella diminuta. Por más que quieras ampliarlo, las paredes te lo van a impedir. Ahora pasaremos a la parte práctica, que es donde el proceso se divide en 3 fases esenciales. La fase 1 es la preparación de los precursores. Comenzaremos preparando 2 microemulsiones idénticas de 10 gramos cada una. Se harán por separado, ya que esto evita que la reacción inicie antes de tiempo. En el vial A disolveremos el precursor metálico, el circonio 2 etilhexanoato, y este se disolverá en isooctano. A esto le añadimos un modulador que será ácido acético o fórmico, el cual cumple un papel muy importante, ya que compite con el ligando por unirse al circonio. Esta competencia ralentiza la reacción y permite que los cristales crezcan de forma ordenada, con defectos controlados, y sin este paso podríamos obtener un material amorfo, sin estructura definida. Para el vial B, en paralelo se disuelve el ligando amino BDC. Para asegurarnos de que se acomode bien en la interfaz de la micela, se calentará brevemente a 80 grados Celsius por unos 3 minutos y luego se enfriará rápidamente. Ese ciclo térmico ayuda a que el ligando se distribuya adecuadamente cuando mezclemos ambos viales. La fase 2 corresponde a la reacción. Una vez listos ambos viales, se mezcla el contenido a temperatura ambiente y con agitación intensa. En ese punto las nanogotas empiezan a chocar. Se fusionan y se dividen, permitiendo que el circonio y el ligando se encuentren. La reacción se dejará avanzar durante unas 20 a 24 horas y con el tiempo se verá que la mezcla comienza a enturbiarse ligeramente. Esta es la señal de que los nanomorphs se han empezado a formar. El último paso consiste en extraer estas nanopartículas. Las microemulsiones por naturaleza son extremadamente estables. Las partículas no van a precipitar por sí solas y para romper esta estabilidad se utiliza un truco bien conocido en química coloidal, el salting out, por lo que se agregarán 50 miligramos de cloruro de sodio, ya que esta sal secuestra o captura parte del agua que rodea el tensoactivo, por lo que se debilitará la capa que mantiene las gotas separadas. Al colapsar la microemulsión, las nanopartículas quedarán libres y se pueden recuperar mediante centrifugación a 5000 revoluciones por minuto. Finalmente se lavarán con isopropanol y con etanol caliente para eliminar cualquier residuo orgánico y se dejarán los poros limpios. Una vez que hemos lavado y secado nuestro precipitado, obtendremos un polvo de color amarillo pálido. Pero, ¿cómo sabemos que realmente construimos el edificio molecular que queríamos y no otra cosa? Aquí entramos a la validación del material. Para confirmar nuestra arquitectura, utilizamos difracción de rayos X. Si el proceso fue exitoso, veremos picos muy específicos en el gráfico que funcionan como una huella digital, confirmando que tenemos una estructura cristalina cúbica y no un material amorfo. Pero lo más impresionante ocurre al mirar a través de un microscopio electrónico de transmisión, o TEM. Aquí es donde comprobamos si nuestra estrategia de la botella diminuta funcionó. Deberíamos observar partículas individuales con tamaños entre 30 y 100 nanómetros. Esto confirma que el confinamiento en las nanogotas de aceite fue efectivo. Ahora, ¿para qué sirve todo este esfuerzo? Para demostrar su potencial, en el taller realizamos una prueba de concepto utilizando curcumina. La curcumina es un compuesto con excelentes propiedades anticancerígenas, pero tiene un gran problema: no se disuelve bien en agua y el cuerpo la elimina rápido. Aquí es donde nuestro UIO 66 amino brilla. Al sumergir nuestras nanomorphs en una solución de curcumina, ocurre algo fascinante a nivel químico. El grupo amino, que mencionamos al principio, no está ahí de adorno, sino que actúa como un gancho químico.
formando puentes de hidrógeno con la curcumina y atrapándola dentro de los poros del cristal. En el laboratorio esto se ve claramente. La solución líquida pierde su color amarillo intenso, volviéndose transparente. Esto es la prueba visual de que el fármaco ha sido encapsulado exitosamente dentro de la estructura. Pero no nos detengamos acá, porque la curcumina es solamente la punta del iceberg. Gracias a la versatilidad química que logramos en este taller, el UIO66 amino tiene aplicaciones que van mucho más allá. En la industria cosmética, por ejemplo, este material es revolucionario. Debido a su estructura electrónica modificada, podría actuar como un filtro UV físico-químico híbrido, capaz de absorber radiación dañina. Además, su porosidad le permite controlar el sebo en la piel o liberar fragancias lentamente durante días, haciendo que los perfumes duren más. En el campo médico avanzado estamos hablando de teranóstica. Debido a su gran capacidad de carga, podríamos llenar estos poros con yodo para usarlos como agentes de contraste en tomografías y resonancias magnéticas, diagnosticando y a la vez tratando enfermedades. Y finalmente, en la química ambiental y de seguridad, este polvo actúa como un catalizador inteligente. Es capaz de degradar contaminantes en el agua e incluso ha demostrado ser efectivo para neutralizar agentes de guerra química, como gases nerviosos, rompiendo sus enlaces tóxicos en cuestión de minutos. Es decir, lo que sintetizamos en el taller no es solamente un contenedor, sino que es una herramienta multifuncional. En conclusión, el taller nos demostró que la nanotecnología avanzada no siempre requiere equipos industriales masivos. Logramos sintetizar un material altamente poroso y cristalino a temperatura ambiente, utilizando la energía de las microemulsiones en lugar de calor extremo. Controlamos el tamaño a escala nanométrica gracias a los nanoreactores micelares y finalmente validamos que la funcionalización con grupos amino convierte a este material en un vehículo prometedor para la liberación controlada de fármacos. El UIO66 amino no es solamente un polvo en un vial, sino que es una plataforma versátil que nos acerca al futuro de la nanomedicina y la catálisis inteligente. Sí, yo tengo una pregunta en general a todos los que participaron. Claramente surgió con el último video del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, porque la inteligencia artificial se la puede usar de muchísimas maneras. En el último video aparece claramente en la parte gráfica, pero no aparece tanto en el guión, digamos, porque se nota claramente que es no es desde la inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta va al uso, ¿no? ¿Cómo se lo está usando y cómo se está encarando el uso? Porque una cosa es que te haga los dibujitos lindos, que eso lo banco, nosotros somos científicos, no somos diseñadores gráficos, pero me hace ruido tal vez a la hora de preparar, digamos, cuando una charla, que no me lo guione, porque si hace el guión también, ahí ya estamos perdiendo eh, mucho, mucha información del aprendizaje. Entonces, esto es para todos los chicos que participaron, es, digamos, ¿para qué lo usaron en general la IA? ¿Solo para dibujitos o también para otras cosas? Muy buena tu pregunta, Cristian. En ese caso vamos por orden. ¿A alguien le gustaría empezar? Nico, Alicia, Santiago Macarena. quería contestar, humano, Santiago, física. adelante. Siempre es complejo esto del uso de inteligencia artificial y cuánto y qué cosas delegas. Y en lo personal, en mi video no usamos nada de inteligencia artificial. Yo digo, prefiero morir antes de tener que delegarle algo a esos robots. Ya sea por quitarme trabajo cognitivo que necesito porque soy estudiante, o por el medio ambiente porque mejor me tomo el agua que gastarla en un servidor. Pero esa es mi opinión personal. Al modo de mi presentación de las nanoalbúminas, lo mismo que mencionaste, Cristian, no somos diseñadores gráficos, entonces la nanopartícula que está en la portada fue hecha con IA. Y eso más que nada, porque en lo personal, bueno, estoy muy contra de las IA. Sé que son una gran herramienta de apoyo, pero como voto muy personal y opinión, creo que cuando se abusan demasiado,
logran retrasar el desarrollo del estudiante de por sí, porque cabe recalcar que las personas que hicieron el curso, que fueron partícipes, son estudiantes de pregrado. Entonces, siento que abusar mucho de estas guías logra no dar las herramientas correctas para el futuro del estudiante. En mi caso, en mi presentación, solamente los utilicé para la nanopartícula albúmina que está en la puerta. Bien, está bueno. Guido tiene levantada la mano. Hola, ahí está. No, algo que quería mencionar respecto a el uso de inteligencias artificiales, sobre todo en la parte de guiones o presentaciones orales, es que en mi opinión la mejor forma que tiene uno para presentar los resultados de lo que hizo es tratar de contarlo como en forma de una historia, ¿no? Para como cautivar o como para que el público se enganche, la persona que te está escuchando, uno tiene que de alguna forma generar un hilo conductor de lo que hizo, partiendo de su introducción y objetivos para llegar a resultados. Y esto es algo que las inteligencias artificiales no suelen entender muy bien y para lo que todavía como que no entienden este sentido de cómo hacer para exponer todos los resultados científicos que uno tiene para que la otra persona se enganche. Que obvio también es algo súper complicado para la persona que expone y como que lo vas adquiriendo con la experiencia. Pero yo creo que siempre lo mejor es tratar de buscar este hilo conductor como si fuera una historia y desarrollar el criterio para eso más que aprovecharse de las inteligencias artificiales. Bien, bien. Excelente. La verdad Sí, que quería agradecerles, me tengo que ir ya, pero quiero agradecer por este espacio. La verdad que ha sido muy rico, he aprendido mucho y bueno, gracias Ana, que sé que has liderado este sí, gran trabajo y por compartirlo con Nano Andes. perfecto. Todo muy bueno. Muy bien, chicos, ¿eh? Todas las presentaciones, digamos, de distintas formas, ¿no? La actuación, después la presentación estándar, la otra presentación en base a un póster y el último ahí full IA que quedó bárbaro ya para publicarlo directamente en algún canal de televisión. Muchas gracias a todos. Yo cerrando el comentario sobre la inteligencia artificial, creo que es fundamental enseñarle a los estudiantes que es una herramienta que pueden ocupar, pero que no reemplaza sus conocimientos y cómo quieran expresar lo que ellos aprenden. Así que creo que es un punto importante que tenemos que abordar nosotros también dentro de Nanomer, abordar en otros webinars y también en la escuela, en la segunda Sí, escuela Nanomer. Y sí, sí, va a estar eso. Creo que otro punto con estas experiencias que son muy ricas y yo creo que son, que le dan, que los estudiantes aprenden muchísimo más que en cualquier otra situación, ¿cómo las evaluamos? Bueno, pero yo creo que es algo que tenemos que discutirlo, porque yo Ujú. creo que en una buena educación, en un buen aprendizaje, hay que ir reemplazando lo convencional, como estudié yo, como estudiaron mis padres y estudia mi nieta, de leer libros, hacer problemas, hacer la guía de trabajos prácticos, presentar resultados y que te pongan una nota cuando te toman examen. Yo creo que eso ya no sirve. Ujú. Estas son las cosas que sirven para aprender. Pero bueno, ¿cómo vamos hacia el Claro, ¿con qué futuro? lo reemplazamos a eso, no? Ese Claro, ¿cómo, sería cómo esa. vamos? Es una buena pregunta para responder en un webinar. ¿Con qué Bueno, reemplazamos la tradición? eso es mi Bueno, muy bien, curiosidad. Bueno, los dejo porque me tengo que ir. Adiós, muy muchas bien. gracias. Bastián, te cedo la palabra para que cierres. Vale, muchas gracias a todos y a todas por venir al seminario de hoy, perdón, al webinar de hoy. Eh, Muy interesante la pregunta que plantearon al final, me parece, pero perfecto para cerrar esta sesión.